Bueno, muy buenas tardes para todos. Ya son las 4 en punto. Le damos inicio a la conferencia del día de hoy. Como siempre, les recordamos que todas las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer por medio del chat, tanto de la plataforma Zoom o de la plataforma Facebook, depende de donde nos estén viendo. A continuación, le doy la palabra al presidente de la Fundación, al doctor Carlos Alberto Moreno Neira. Adelante, doctor. Buenas tardes para todos. Es un orgullo para la Fundación estar hoy, después de un año y medio largo, seguir transmitiendo todos los sábados por la tarde unas conferencias con los mejores conferencistas en cada una de las que tratamos. Así nos lo han expresado todos nuestros asistentes, que realmente en cada tema que tratamos tenemos a la mejor persona. Hoy no podíamos faltar a ese compromiso. Tenemos a un escritor fantástico, José Soto Chica. Nos está hablando desde Granada, desde Santa Fe. Nos va a contar unas historias fantásticas. Tiene unas novelas que más adelante Javier Cortázar, quien es miembro de nuestra junta directiva, hizo el posible que tuviéramos esta relación con Islibros, esta fantástica organización de escritores históricos que hay en España, pudiera llevarse a cabo. Por ese motivo, pues hoy Javier será moderador. Nos acompaña también Juan Luis Gomar, que ya nos ha venido acompañando, quien estará también de Islibros, también desde cerca a Granada, acompañándonos en esto. Tenemos que agradecerle sobre todo porque allá son las 11 de la noche. Es decir, hay un sacrificio inmenso para poder compartir con nosotros este rato, pero creo que va a ser terriblemente interesante lo que vamos a ver hoy. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta, su Tardeando con Historia del Festival Fundación la Internacional de Historia. Mil gracias. Por favor, Javier. Bueno, muchas gracias, Carlos. Es un gusto para nosotros y es un verdadero honor tener la oportunidad de presentar y de estar acompañados por José Soto Chica. Él dice que no entiende mucho cuando le dicen José y que a él le gusta que le digan Pepe. Es lo que he leído en algún lado. Bienvenido, es un gran honor tenerlo aquí. José es un escritor muy conocido y muy reputado en España, en el género de la novela histórica. Es profesor de historia, si mal no es de la Universidad de Granada. Su vida misma es como de novela. El tema que nos va a presentar hoy lo titula Los bárbaros y los estados-nación. Básicamente, pues unas pocas líneas antes de entrar en materia. José nos dice, si antes se presentaba el proceso de la caída del Imperio Romano de Occidente como el del choque de unos pueblos invasores claramente singularizados y definidos contra la compleja y supuestamente decadente estructura imperial romana, hoy sabemos que estos pueblos, entre comillas, tenían muy poco de pueblos, entre comillas, conforme a la generalizada pero poco veraz idea de pueblo gestada en Europa a partir de los siglos XVIII y XIX y que conformó y conforma a los llamados estados-nación y a los múltiples nacionalismos que aún actúan en nuestro mundo como una fuerza destacable y a menudo dominante. De hecho, muchos de estos estados-nación siguen hundiendo sus raíces y su legitimidad en la época de las invasiones. Don José Soto Chica es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Granada, posee la acreditación de profesor contratado, doctor, y desde hace 22 años es investigador del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada. Es autor de 2 monografías centradas en el Bizancio, la Persia sasánida y el Islam de los siglos V y VII. Bizancio y la Persia sasánida, 2 imperios frente a frente. Es una comparación militar y económica.
565-642, Granada. Esa es del 2015, y Bizancio y los sasánidos desde la lucha por el oriente, las conquistas árabes, del año 2012. Es coautor de un estudio, edición y traducción de una fuente bizantina del siglo VI, que contiene las primeras referencias al Islam, la Discalia de Jacob, en Granada, publicada en el año 2016, así como de un ensayo dedicado al estudio de la guerra en la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media en el ámbito geográfico que va de la China de los Tang a la Hispania visigoda y la Britania artúrica. Imperios bárbaros, la guerra en la Edad Oscura, del año 2019. Libro del cual se acaba de editar la cuarta edición, de publicar la cuarta edición. Otras muchas obras que tiene José, vamos a sintetizar para darle paso a él. Es mismo autor de varias novelas históricas. Además ha ganado el cuarto premio de narrativa histórica Edasa en el año 2021 y fue galardonado con el premio honorífico Is Libres también en el 2021 por su trayectoria como historiador y escritor. Ha publicado más de 50 artículos científicos y capítulos del libro en obras especializadas y de impacto en revistas e instituciones tan prestigiosas como Gladius o de la Real Academia de la Historia. Y es asimismo autor de numerosos artículos de alta divulgación en revistas como Desperta Ferro Antigua y Medieval y Desperta Ferro Arqueológica. Ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales, presentado ponencias en numerosos congresos y jornadas y ofrecido clases y conferencias en universidades como Granada, Almería, Teherán, Lund, Oporto, Tesalónica y varias más. José, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, estamos ansiosos de escucharte. Gracias. Muy amable. Buenas noches a todos por compartir esta noche conmigo pues nuestra mutua pasión por la historia, y no puedo comenzar de otro modo sino dando gracias pues a esta maravillosa fundación, a este maravilloso festival por la historia y de la historia, ¿no? En el que hay gente tan amable, tan cortés y sobre todo tan apasionada por la historia, como les decía, ¿no? Como estas personas que me han invitado, que han tenido el gusto de invitarme. Quiero darle también las gracias a Juan Luis Gomar, compañero escritor, una persona que conoce la historia, que la vive, que la disfruta y sobre todo que sabe transmitirla a través de sus novelas y que ha tenido la amabilidad de proyectar las imágenes que van a acompañar mi ponencia. Y sin más, vamos a pasar a trasladarnos al mundo romano. Si ustedes contemplan el mundo en el que habitan, en el que habitamos todos hoy día, verán que es un mundo conformado por estados-nación. La idea de nación que hoy tenemos surge en Europa en el siglo XVIII y sobre todo se expande y se convierte en una fuerza dominante en el siglo XIX. A menudo esa fuerza ha sido terriblemente dañina para el ser humano, ¿no? El nacionalismo ha sido origen de numerosas guerras, de genocidio y de todo tipo de tropelías. Lo curioso del nacionalismo y de su origen en Europa es que se basa en una serie de premisas que intentan establecer una relación muy estrecha entre pueblo, lengua, nación y otras realidades que parecen completamente lineales entre sí, pero que a menudo son muy diferentes. En Europa en concreto hay una serie de grandes naciones que todos ustedes conocen: Francia, Inglaterra, España, que hunden sus raíces y que reivindican su pasado a partir de la descomposición del Imperio Romano. Según esta idea de los estados-nación, estos llevarían sus raíces hasta el siglo V, un momento en que el Imperio Romano cae, deja paso a una nueva realidad en la que una serie de pueblos germánicos, digamos que revitalizan los restos del Imperio Romano, o en esa concepción racial
o directamente racista de la historia que se tenía en el siglo XIX, aportan, y son palabras textuales de grandes escritores, aportan sangre nueva que revitalizaba aquellos pueblos decadentes de origen latino que habían pues, dejado caer al Imperio Romano, ¿no? Así surgiría Francia a partir de los francos, y España a partir del reino visigodo, la Inglaterra anglosajona a partir de la exarquía anglosajona y luego ya del reino de Inglaterra con Alfredo el Grande, etcétera, 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 ¿no? Todos estos estados-nación hunden su legitimidad, por lo tanto, en esa época de las invasiones del siglo V. Este retrato o este esbozo de cómo debía de ser la historia de Europa funcionó bastante bien durante el siglo XIX y durante la mayor parte del siglo XX. De hecho, no pocos conflictos europeos y mundiales tienen también sus raíces en esta concepción de la historia, ¿no? Recuerdo el sempiterno enfrentamiento primero entre España y Francia, entre Francia e Inglaterra o entre Francia y Alemania. A menudo se acudía al pasado, a ese presunto pasado antiquísimo, heredero del Imperio Romano, para afianzar o para consolidar las reivindicaciones de cada uno de estos estados-nación con respecto a los demás. Y lo más importante, esta idea de la nación, esta idea del Estado, se va a proyectar a América, primero a la independencia de los Estados Unidos, que van a construir un modelo basado evidentemente en el modelo europeo, y luego a todo lo que hoy es Iberoamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, como queramos denominarla, ¿no? Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? El mundo romano era muy diferente a nuestro mundo. Si por algo se caracterizaba el Imperio Romano, era porque se sentía tan romano un habitante de Britania, de lo que hoy sería Inglaterra, como un habitante de la Mauritania tingitana, lo que hoy sería Marruecos, o uno de la diócesis Hispaniarum, de lo que hoy sería Hispania, y un sirio, por ejemplo. Es decir, no es la etnia lo que conforma al romano, sino el sentido de pertenencia a un imperio donde la etnia no tenía ninguna función. Es la aceptación de la ley romana, de la autoridad romana, de la cultura romana, lo que te hacía romano. La extensión de la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio por el edicto de Caracalla en el año 212 de nuestra era borró las últimas diferencias legales existentes entre los hombres libres del imperio romano. Todos eran ciudadanos de Roma. Como todos ustedes saben, en el siglo III, Roma sufrió una crisis tremenda, tremenda. Es cuando por primera vez los pueblos de más allá del Rin y del Danubio, las externae gentes, el barbaricum, entra dentro del Imperio Romano no como meras incursiones, sino como invasiones en toda regla. ¿Quiénes eran estos pueblos? Son los pueblos sobre los que luego las naciones-estado europeas van a constituir su legalidad, van a constituir su identidad. Pero ¿realmente eran pueblos? En el sentido que hoy día le damos a esa palabra. Lo que tenemos en la segunda mitad del siglo III, tanto en lo que era la Germania Libera, o sea, la Germania no controlada directamente por los romanos, como más allá, en lo que ellos llamaban la Sarmatia o la Dacia, que estaban al otro lado del Danubio y que se extendían por buena parte de lo que sería Europa Oriental, hacia Ucrania y hacia Rusia. Lo que tenemos son pueblos muy diversos, de origen muy diverso. La idea de pueblo, cultura, lengua, que se genera sobre todo en el siglo XIX, que es una idea racial en la que todo pueblo tiene que tener una lengua propia, una cultura propia y una raza propia, no se corresponde con la realidad. A veces llamamos germanos a pueblos que racial o lingüísticamente no lo eran, pero sí culturalmente, y viceversa. A veces llamamos sármatas o dacios a pueblos que no lo eran étnicamente, pero que sí lo eran culturalmente. La idea de etnia que nosotros tenemos hoy era mucho más móvil, mucho más maleable en la antigüedad y en la Edad Media, y de hecho no era la idea dominante. Los francos, que estaban constituidos por muchas tribus y bandas, por ejemplo, salios, liguarios, cámavos, etc., no tenían una idea de identidad étnica. No se sentían francos más allá de las alianzas pertinentes o puntuales
de varios de esos grupos para realizar guerras o incursiones al otro lado del Rin o contra otros pueblos bárbaros. No había un sentido de solidaridad entre estas tribus, entre estos clanes. Tampoco lo había, evidentemente, entre los germanos. Un franco o un alamán o un burgundio o un turingio no se sentían germanos. No tenían ningún lazo de solidaridad entre ellos. No tenían ninguna idea de Germania. Todo esto es una construcción a posteriori y, de hecho, esa idea, la del germano, la del dacio, la del sármata, es una idea creada por los romanos. Son los romanos los que necesitan identificar a las externae gentes, a los bárbaros que habitan más allá de sus fronteras. Son ellos los que definen a esos pueblos. Es la necesidad del romano de definir al otro para poder enfrentarlo, para poder definirlo mejor, la que crea a los germanos, la que crea a los dacios, la que crea a los sármatas y al resto de los pueblos bárbaros. Los germanos no sabían que eran germanos hasta que los romanos se lo dijeron. Esto es una manera muy simplificada de decirlo, pero es la pura verdad. Lo que sí hubo fue un cambio. Cuando César se enfrenta por primera vez a los germanos de Ariovisto en la Galia, por ejemplo, la Germania, más allá del Rin, era una tierra muy primitiva, con establecimientos humanos muy pequeños y dispersos, porque la tecnología de los germanos a la hora de elaborar sus campos era muy primitiva. El arado germano apenas sí arañaba la tierra, no volteaba la tierra, no tenían ningún tipo de método de fecundación de abono de la tierra, por lo tanto las aldeas eran muy pequeñas, 100, 200 habitantes, 300 por aldea, y tenían que estar continuamente mudándose porque cada 5, 6, 10 años la tierra se agotaba, había que desplazarse a otra zona, roturar una nueva zona de bosque y comenzar de nuevo el ciclo. Todo esto cambió con los romanos. La instalación de docenas de miles de legionarios romanos en la frontera, en el Limes, porque Roma establece fronteras, esto es Roma, aquello no lo es. Esto es algo que nos parece lógico a nosotros, que haya una frontera, pero les aseguro que en el mundo antiguo era una auténtica revolución mental, una auténtica revolución mental. Y esa revolución la crea Roma, la idea de Limes, la idea de que los otros están al otro lado y que lo que hay a este lado es Roma, la ley, el orden, el progreso. Esa idea romana es revolucionaria en su momento. Y para sostener esa idea hay que sostenerla con fuerza. De ahí que todo el Limes, renano y danubiano, esté lleno de asentamientos legionarios, porque en un principio Roma va a defender sus fronteras, digamos, de forma combativa, es decir, la fuerza militar se establece justo en la frontera. Esos miles de legionarios romanos son consumidores, comen carne, trigo, consumen todo tipo de productos, y esto va a provocar una revolución económica en Germania. Los germanos que están establecidos al otro lado de la frontera comienzan a vender sus productos a esos asentamientos de legionarios y de auxiliares romanos. Se produce una revolución económica. La plata romana comienza a circular por Germania y estimula la economía germana. Pero no solo la plata, las ideas romanas, el arado romano, que es mucho más potente, las nuevas técnicas agrarias romanas pasan al otro lado y se produce una revolución agrícola y, consecuentemente, demográfica y también cultural. De manera que en el siglo II, los germanos que están cerca de la frontera romana están muy romanizados culturalmente hablando. Era muy difícil distinguir, por ejemplo, a un belga o a un galo del norte, romanizado ya, de un germano de la frontera, un alamán, por ejemplo. No solo están circulando productos, no solo están circulando ideas, sino que cambia la configuración política. Los antiguos pueblos germanos se agrupan. Muchas tribus se reúnen y forman tribus más potentes, pueblos más potentes para poder enfrentar al rival y sobre todo para poder desafiar el poderío romano. Y en la segunda mitad del siglo III aparecen grandes confederaciones tribales, francos, alamanes,
Son las dos más conocidas, tan conocidas que van a dar origen a dos palabras por todos ustedes conocidas, Francia y Alemania, que es como los latinos llamamos a la antigua Germania o a la Germania actual, tal y como la denominan los pueblos anglosajones, por ejemplo, ¿no? O de lengua germánica en general, ¿no? Estas confederaciones tribales son las que van a presionar sobre el mundo romano en el siglo III. Roma sufre una crisis, no vamos a entrar en las causas ni en los motivos de esta crisis, y luego en el turno de preguntas alguien tiene interés, yo con mucho gusto se lo aclararé, pero esa crisis provoca una debilidad militar, y esa debilidad militar permite a los germanos entrar en el imperio. Son unos años terribles. Estamos hablando de un periodo de 50 años en que vamos a tener a los francos, por ejemplo, penetrando hasta Hispania, hasta lo que hoy es la península ibérica. También a los alamanes, que por ejemplo queman Tarragona, Tarraco, en 260, si no me falla la memoria. Vamos a tener también a otros pueblos en la región del Danubio, por ejemplo los godos que han emigrado desde lo que hoy sería el sur de Suecia, que se asentaron en lo que hoy sería Polonia en el siglo I, que han ido bajando por los ríos del centro-este de Europa hasta lo que hoy sería Rumanía y Ucrania, y que han entrado en colisión con el Imperio Romano, y que entran en el Imperio Romano saqueando todo lo que hoy serían los Balcanes, pero también a través del Mar Negro, todo lo que hoy sería Asia Menor, Turquía y el Egeo. ¿Por qué son importantes las invasiones del siglo III para lo que nosotros queremos aclarar? La idea de pueblo, de nación, y si realmente las naciones europeas, las grandes naciones europeas, hunden sus raíces en esta época de las invasiones o no. En primer lugar, como antes les he dicho, la idea que nosotros tenemos de pueblo está determinada por nuestros libros escolares, que a su vez están basados en esa idea del siglo XIX. Si ustedes cogen un mapa del Imperio Romano en el siglo III o en el siglo V, verán unas flechitas que pondrán alamanes, francos, visigodos, ostrogodos, ¿verdad? Todos lo recuerdan, seguro, de sus días escolares o del instituto, burgundios. Todo esto es mentira. No existían estos pueblos como tales. Los godos eran una mezcolanza no solo de tribus godas, muchas, no dos como nos dicen visigodos y ostrogodos, sino hasta 12 tribus distintas, pero además había taifales, y sármatas, y alanos, y érulos, y boranos, y otros muchos pueblos, porque para ellos lo importante no es la identidad étnica, lo que importa, lo que realmente importa, es el éxito. Y les voy a explicar por qué. Son pueblos que fundamentalmente en el siglo III, ante la debilidad romana, se convierten en depredadores. Son pueblos que basan su nueva economía en la guerra, no solo ya en la agricultura, sino en la guerra. Lo que aquí importa es que el jefe guerrero te conduzca a la victoria, porque eso significa botín, porque eso significa prestigio, porque eso significa ascenso social. No te importa si tu jefe guerrero es godo, sármata, érulo, y ahora les voy a poner ejemplos reales para que puedan comprobarlo, no te importa eso. Lo que te importa es que te ofrezca prosperidad, que tu familia encuentre nuevas tierras o que te enriquezcas con el botín y con los esclavos. Son personas que viven en la marginalidad. Los bárbaros eran marginados, estaban al otro lado del lime y frente a ellos hay un imperio rico, vasto, poderoso, y ellos quieren participar de ese imperio. Los bárbaros nunca pretendieron destruir el Imperio Romano, siempre pretendieron entrar y disfrutar de lo que Roma ofrecía. Por eso nos vamos a encontrar ahora una serie de ejemplos. Seguro que a todos les suena, por ejemplo, Odoacro. Pasamos al siglo V, a la época en que el Imperio Romano de Occidente cae y aparecen esos estados que en ese ideario nacionalista del que antes hemos hablado son el prototipo, la raíz, el origen de las actuales naciones europeas. Odoacro, se supone, y lo verán en sus libros escolares de nuevo si lo recuerdan, era rey de los érulos y destituyó al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, año 476, fecha que siempre nos han dicho que es el final de la antigüedad y el comienzo de la Edad Media. ¿Quién era realmente Odoacro? Ahora verán qué cosa más compleja. Estamos hablando de un hombre que es hijo de Edeca. Edeca
es turingio. Es turingio. Su madre era Esciria, Escira. Edeca fue uno de los hombres más importantes al servicio de Atila, que es un huno. Bien, cuando Odoacro aparece por primera vez en la historia, les he dicho que es mitad turingio y mitad esciro, y que se crió en la corte de Atila, el huno, pues cuando aparece por primera vez en la historia lo hace en el año 464-465, al mando de una banda guerrera sajona, intentando construirse un reino en la desembocadura del Loira, en lo que hoy es la Galia. Y años más tarde lo vamos a tener en el Nórico, al frente de un grupo de guerreros rugios, esciros y érulos. Y luego lo vamos a ver como comes domesticorum, es decir, el jefe de la guardia en el Imperio Romano de Occidente, del que ya quedaba muy poquito, y al servicio de Ricimero, que es medio suevo, y que era en ese momento el Magister Utriusquiae Militiae del Imperio Romano de Occidente. Y al final, gracias a Orestes, que había sido también un hombre de la confianza de Atila, se va a hacer con el control del ejército en presencia del emperador en Italia y va a terminar por destituir al último emperador y por enviar las insignias del imperio al emperador de Oriente y proclamarse él patricio y regente en Italia y al final ya incluso rey de Italia. Tenemos a un señor con unos orígenes étnicos completamente mezclados, turingio, escirio, que se ha criado entre los hunos, que ha sido jefe de una banda sajona, que ahora es rey de los érulos y de los escirios, pero también de los tulitungos, por ejemplo, y que a su vez es un alto oficial romano. El ejército de Odoacro en 476 estaba compuesto por romanos, por érulos, por esciros, por suevos, por burgundios. No es el único ejemplo. Él es un jefe de una banda guerrera. Es un triunfador que ha ofrecido a sus seguidores la riqueza de Italia, las tierras de Italia, las rentas de Italia. Enfrente va a tener a otro jefe guerrero, bárbaro. El célebre Teodorico I el Amalo, Teodorico el Grande, que luego vamos a ver que la ensoñación nacionalista italiana en determinado momento lo va a convertir en una suerte de fundador de la nueva Italia, de esa Italia que ya no solo es romana, latina, sino que quiere también ser germánica, porque ser germánico te va a dar un toque de distinción étnica en determinado momento en Europa, ¿vale? ¿Quién era Teodorico I el Amalo? Nos van a decir que era un ostrogodo. Los ostrogodos eran una mezcla de pueblos godos con otros muchos pueblos, dacios o carpos, pero también sármatas, taifales, etc. Cuando Teodorico I invade Italia, impulsado por el Imperio Romano de Oriente, que estaba en desavenencia con Odoacro, lleva consigo un ejército formado por 14 pueblos distintos. Esos son los ostrogodos. Esos son los ostrogodos. De hecho, muchos godos van a permanecer en los Balcanes, otros se van a quedar en Crimea, lo que sería Rusia o Ucrania, como prefieran, y otro grupo incluso va a estar en Asia Menor, ¿no? Y ya no les hablo de los godos que están en Francia y en España, ¿no? Lo mismo le puedo decir, por ejemplo, del origen de Francia. El origen de Francia es el reino merovingio, nos van a decir siempre. De hecho, Napoleón, por ejemplo, saben que el símbolo de Napoleón era la abeja. La abeja es el símbolo de los merovingios y en concreto del rey que les voy a presentar ahora, Clovis, Clodoveo. Clodoveo es un muchacho de 15 años que en el año 481 llega al trono y que tenía a su servicio una banda guerrera de 300 a 400 antrustiones, guerreros profesionales, y era hijo de Childerico. Si ustedes ven cualquier enciclopedia, les dirán que Childerico era rey de los francos salios. No, los francos salios estaban divididos en al menos 6 grupos distintos, con sus reyes. Y además había otros francos, los ripuarios, los camavos, por citar solo 2 de los grandes grupos. No, Childerico fue un jefe guerrero al servicio de los romanos. De hecho, en determinado momento sus seguidores francos lo expulsan, se cansan de él y nombran rey de este grupo a un funcionario romano, directamente, a Egidio, que era Magister Equitum per Gallias. Era el último general romano en la Galia. Y lo nombran rey porque para ellos, como les he dicho antes, lo importante no es que su jefe sea franco o romano. Lo que les importa es que su jefe les ofrezca tierra, prosperidad, botín, riqueza. No estamos hablando de pueblos que crean ejércitos, estamos hablando de ejércitos que crean pueblos. Estamos hablando de bandas guerreras
a partir de las cuales se creó Europa, la Europa que ustedes conocen. Clodoveo, en 481, era un simple jefe de una fracción de los francos salios, que a su vez eran una fracción de los francos. Y entre sus seguidores no solo había grupos de francos salios, había romanos, muchos romanos, y había alamanes y turingios, sajones de Bayucasium, alanos. Estamos hablando de realidades muy complejas, muy complejas. Clodoveo va a ser capaz, les digo que llegó al trono con 15 años, con 20 va a derrotar al poder militar más potente del norte de la Galia, que era un reino romano, galo, sucesor del imperio, el famoso reino de Siagrio, aunque él nunca fue rey, era dux. Lo va a derrotar en batalla y va a succionar toda esa romanidad. La organización del ejército de Clodoveo es la organización de un ejército romano. Las fabricae, las fábricas, los establecimientos donde se fabricaban las armas del ejército romano siguen funcionando bajo Clodoveo. El ejército de Clodoveo es un ejército tan romano como bárbaro. Y ese es el origen de Francia, porque Clodoveo va a ser capaz de imponerse a todos los pueblos de la Galia, a los alamanes y a los burgundios, pero también a los visigodos, de los que vamos a hablar luego. Y va a ser el primero, no que termine unificando lo que hoy es el territorio de Francia, pero sí el primero capaz de crear un reino lo suficientemente potente, lo suficientemente rico, como para que sirva de base luego a esa ensoñación nacionalista que se va a generar en Francia ya en el siglo XVI-XVII y que luego va a cuajar en la idea de nacionalismo de la Revolución Francesa. Pero si se dan cuenta, no estamos hablando de un pueblo, del pueblo franco, ni de una raza, ni de una lengua. Estamos hablando de un jefe guerrero exitoso al frente de un ejército multiétnico, multilingüístico y multicultural que crea una realidad política nueva, el reino franco. Otro tanto ocurre aquí, en España, en la península ibérica en general. Hispania había formado una diócesis, es decir, un conjunto de provincias, durante el Imperio Romano con capital en Mérida. Había sufrido la invasión bárbara en el año 409, vándalos, asdingos y silingos, alanos, suevos. Los godos, los visigodos, llegaron aquí en 414, 415 y terminaron al servicio de Roma para combatir a los otros bárbaros, para aniquilar a los otros bárbaros. ¿Quiénes eran estos visigodos? Volvemos a lo mismo. Si ustedes van a su enciclopedia, le van a decir que los visigodos son los Tervinci, que son un grupo visigodo, que ya estaba en el siglo III. Eso no es cierto. Los visigodos los crea un hombre, los crea Alarico. La primera mención real en los textos de la época a los vesi, es del año 392. Los visigodos son los seguidores de Alarico. Y lo dice muy bien en buen griego un historiador del siglo V, de finales del V, se llama Zósimo. Si se le lee no en la versión española, sino en la griega, ustedes verán que lo que dice es que en torno a Alarico se juntaron gentes de muy diversa procedencia. Y así es, durante mucho tiempo se les distinguía. Hay godos tervingios, greutungos y de otras muchas bandas. Pero también hay taifales y sármatas y alanos y érulos y sobre todo, y en gran número, provinciales romanos desesperados, porque esa línea entre romano y bárbaro en esta época de las invasiones, de la crisis, se difumina. Bárbaro y romano pasan a ser conceptos intercambiables a menudo en función de las circunstancias personales de cada persona. Amiano Marcelino, que es un historiador de la época, lo deja muy claro en un pasaje al contarnos cómo un grupo de hunos que saqueaban Tracia resultaron ser romanos, que se disfrazaban de uno porque de esa manera causaban más terror entre las gentes a las que asaltaban. Y lo mismo ocurre con los bárbaros. A menudo para la gente de Galia, de Italia, de Hispania, era casi imposible distinguir a una unidad del ejército romano de a una banda guerrera bárbara. Están difuminando las fronteras. Alarico va al frente de un ejército multiétnico que va a ser el que saquea Roma en 410, pero los godos que llegan a Hispania además tienen un proceso de conformación mucho más complejo porque van a terminar en el siglo VI por fundirse con la población del país, con los hispanos romanos.
Y es muy bonito, y con esto termino porque creo que el tiempo se nos está agotando, cuando uno va a los documentos de la época, cuando uno ve el Cuarto Concilio de Toledo, yo les invito a que lo lean porque es la primera carta constitucional que hay en el mundo, donde se definen los derechos de los súbditos y las obligaciones del rey, y se establece que el rey no está por encima de la ley, sino al servicio del pueblo. Pues en buen latín, cuando se define el sujeto político sobre el que reina el rey godo, aquí en Hispania, la palabra que aparece es, las dos palabras que aparecen es Hispaniae Populi. No godo, no hispano-romano, Hispaniae Populi. Si lo ven desde cierta perspectiva, la época de las invasiones sí dio lugar a lo que luego van a ser las grandes estados-nación que aparecen en el Renacimiento en Europa, Francia, España, Inglaterra, etc. Pero no de la manera que nos quisieron vender en el siglo XIX y que hemos comprado y seguimos comprando. No estamos hablando de pueblos dotados de una lengua, de una cultura, de una etnia delimitada, sino algo mucho más rico, más interesante, mucho más hermoso. Estamos hablando de pueblos que siempre, siempre son el conjunto de otros pueblos. Estamos hablando de realidades étnicas diversas, culturales diversas, lingüísticas diversas. Estamos hablando de una creación humana, porque en última instancia las naciones son solo eso, creaciones humanas. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de interés y quedo abierto a sus preguntas. Bueno, muchas gracias. Disculpa. Bueno, José, muchas gracias. Pepe, muchas gracias por tan interesante exposición. A ver, estuvimos viendo básicamente cuál es la génesis de las nacionalidades, las enormes diferencias. José nos habló de las enormes diferencias que existen entre las concepciones actuales de nación, etnia, pueblo, con todo esto que nosotros, con lo que realmente, o con lo que constituían estas realidades en el pasado. Qué interesante la reflexión sobre qué significaba ser romano. No era un concepto étnico, no era un concepto como lo pudiéramos entender hoy en día, sino era una pertenencia, era un sentido de pertenencia a un imperio. ¿Qué eran los bárbaros? De hecho, qué interesante, o suena hasta paradójico que los bárbaros no tenían ni idea que eran bárbaros hasta que los romanos les dijeron, ustedes son bárbaros, ustedes son germánicos, ustedes no tenían ni idea qué era lo que constituían. Interesante conocer la crisis del siglo III, que efectivamente en la crisis del siglo III, pues es decir, buena parte de lo que hoy es el mundo que conocemos viene o deriva de esa crisis. Si mal no estoy, no sé, usted me regirá, José, pero la religión cristiana, el cristianismo que conocemos nosotros es el cristianismo del siglo III. Digamos que los 3 primeros siglos era una cosa completamente distinta y lo unimos a esto del inicio de las invasiones bárbaras al imperio. Qué interesante ver cuál era la concepción de pueblo en esa época, o como usted lo habla, la poca importancia que le daban a la identidad étnica, a la raza, por decirlo así, y cómo es que los pueblos no crearon ejércitos, sino al revés, fueron ejércitos que crearon los pueblos. Pues en los libros de historia también siempre nos han enseñado que los visigodos fueron los que llegaron a España, que la España visigoda, que se unió, pues es decir, que llegaron, invadieron la España que era parte del Imperio Romano, en fin, y usted pues nos viene a aclarar, nos estás aclarando ahora cuál fue la verdad sobre este pueblo, los visigodos, el papel que jugó Alarico
en la formación de este pueblo. Sorprendente para todos nosotros el punto de vista que nos presenta sobre la primera constitución conocida, la del Concilio del siglo III, y cómo la idea de pueblo en esa antigüedad no tan lejana y tan básica para entender qué es la civilización nuestra, es el conjunto de la idea de que el pueblo es el conjunto de otros pueblos y que son realidades pues muy diversas y realidades muy diversas y cómo estas juegan en este momento o cómo impactan o cómo no sabemos. Yo le pregunto a usted, José, nuestra concepción de nacionalidad, que es dieciochesca y decimonónica de origen, ¿es equivocada? Sí, sí. Desde un punto de vista puramente histórico, estamos hablando de una abstracción, de una realidad creada, no sentida. Les pongo un ejemplo muy cercano ahora mismo, por ejemplo, en España. A mí me parece paradójico e incluso un poco cómico que el nacionalismo catalán, por ejemplo, siempre vincula su creación o su idea nacional a la fundación de la marca hispánica por los carolingios. Ellos serían como, según esa ensoñación nacionalista, Cataluña surgiría a partir del Imperio Carolingio y por lo tanto sería como más europea que el resto de la península ibérica. Bien, la realidad histórica es que esa marca hispánica la crean los francos echando mano de los visigodos que han sobrevivido en el sur de la Galia. Es decir, la marca hispánica, el origen de los condados catalanes son nobles godos que han sobrevivido a la conquista musulmana y que están reconquistando, entre comillas, el territorio perdido por su reino. Los orígenes de todos los condados catalanes, que a su vez son el origen de esa Cataluña eterna del nacionalismo catalán, no sería sino lo más, entre comillas, hispano posible. Si son esos mismos godos, esos mismos condes godos de Narbona, de Nimes, es decir, de la zona de lo que hoy sería el sureste de Francia, que había pertenecido al reino visigodo, son ellos los que están reconquistando de nuevo ese territorio y su objetivo es la restauración del reino visigodo hispano. Es decir, que el origen de ese nacionalismo catalán que quiere separarse del resto de España sería precisamente y paradójicamente en la realidad gentes que querían restaurar esa España visigoda. Es decir, el nacionalismo del siglo XIX usa una serie de realidades históricas, las manipula, las retuerce y aparece una cosa totalmente distinta a la que fue. Todos los estados-nación actuales son creaciones, pero eso no quiere decir que no sean realidades positivas. Quiere decir que si somos personas inteligentes, cultas, intelectualmente capaces de objetivar y de racionalizar, tenemos que ser conscientes de que nuestros estados-nación, que son, yo me siento español, ustedes se sienten colombianos, eso es una cosa, y otra cosa es que ya seamos conscientes que nuestros países surgieron a partir de creaciones realizadas por hombres con intereses y con apetencias propias. Es decir, no provenimos de una antigüedad eterna, es decir, no siempre ha existido Colombia, no siempre ha existido España, y un español del siglo VI no tenía nada que ver con uno del siglo XXI, igual que un colombiano de Nueva Granada en el siglo XVII probablemente tenía muy poco que ver con un colombiano del siglo XXI. Y esa ensoñación nacionalista de que la nación es eterna, de que el pueblo es eterno, de que hay una especie de continuidad siglo tras siglo, eso no es cierto ni es real. Eso no se corresponde con la historia. Bueno, usted acaba de mencionar un tema que me parece muy interesante, José, que hablas de la continuidad. Y estábamos hablando de cómo los pueblos germánicos invadieron a Roma
y crearon digamos, con el tiempo crearon nuestras naciones, en fin, pero también vamos a hablar de una continuidad que usted ha visto y que usted ha trabajado mucho, porque por lo que yo he visto de sus escritos, en fin, usted dice que Roma continuó, o sea, que Roma no se acabó cuando llegaron los visigodos, los godos, en fin, las naciones germánicas, sino que Roma continuó en Oriente. Usted habla del Imperio Romano, que no se acabó. Es más, tengo entendido que a usted no lo convence mucho el vocablo de Bizancio, no lo convence mucho el término de Bizancio. Entonces, pues, cuéntenos un poco cómo fue esa continuidad de Roma, cómo la ve usted. Para los contemporáneos, el año 476 no significó nada. El Imperio Romano seguía existiendo, todo el mundo lo entendía así. Roma no era una ciudad, Roma era una idea, que es lo que es realmente un imperio. La capital ahora estaba en Constantinopla, en la Nueva Roma, pero nadie ponía en duda que Roma seguía existiendo. Los francos, Clodoveo, el rey que funda realmente la Francia merovingia, realmente su gran título era ser patricio, que es lo que lo nombra Anastasio I, emperador de 491 a 518, es el que le otorga el título de patricio y el que lo nombra cónsul en el año 507-508. Las monedas de todos los reyes germanos de Occidente, los merovingios, los visigodos, los vándalos de África, los ostrogodos, siempre reconocen que el emperador, que sigue estando allí, aunque está en Oriente, es el emperador, es su señor. La idea de unidad de jure, y entre ustedes hay muchos juristas y saben lo importante que es esa idea, ¿no? La de la legalidad, es algo que hemos heredado de Roma y que ellos mantenían. Legalmente el imperio seguía siendo uno y seguía abarcando del Atlántico a lo que hoy sería Irak. De facto había una serie de reinos en Occidente, pero de jure todos reconocían la suprema autoridad del emperador. De hecho, cuando este tuvo la fuerza militar suficiente, que es Justiniano, va a recuperatio, va a recuperar África, va a recuperar Italia, aparte de España, y va a continuar así. Nadie llamó Bizancio a Bizancio. Esto es una creación del nacionalismo del siglo XIX, XIX francés, porque los europeos de esa época, en ese momento Europa controlaba el mundo, en ese momento Europa se está desarrollando a unos niveles realmente impresionantes, finales del XVIII, siglo XIX, y claro, un imperio oriental, esa es la característica que ellos ven, no puede ser romano. Ellos son orientales, son decadentes, afeminados. Digamos que no pueden ser romanos y por eso se inventa, historiográficamente hablando, el vocablo bizancio-bizantino. Pero todavía en los años 60, si ustedes le preguntaban a una señora griega, por ejemplo, por la calle, ¿usted quién es o qué es? Esa señora les iba a decir, ego romia, yo soy romana. Y si ustedes le hubieran preguntado a un aragonés o a un castellano o a un picardo o a un francés o a un inglés en el siglo XIII, ¿qué eran aquellos señores de Constantinopla? Hubieran dicho romanos o en el peor de los casos, si estaban muy enfadados, hubieran dicho griegos. Si nadie puso nunca en duda que Roma continuó, que Roma pervivió, que Roma y el emperador que había allí en Constantinopla era el verdadero y único heredero de los Césares, al punto que cuando Mehmed el Conquistador toma Constantinopla en 1453, se hace llamar Kaiser al-Rum, soy el César de los romanos. Hasta ese punto. Bizancio no lo hemos inventado los historiadores. En la realidad histórica, nunca nadie se llamó bizantino y nunca nadie llamó imperio bizantino o Bizancio al imperio romano de Oriente. Bueno, y entonces sí me surge, digamos, como una pregunta que yo quisiera hacerle es, yo he sido un lector he seguido mucho a un historiador inglés que se llamaba Arnold Toynbee.
Ajá. y él habla de la civilización cristiana occidental. Entonces yo le pudiera preguntar a usted, teniendo en cuenta pues un poquito esto, entonces esta civilización que nosotros conocemos es una creación cristiana. Nuestra ¿De dónde surge? civilización, Porque éramos sí, nuestra sí, sí, civilización. sí, sí, nuestra civilización actual, a un lado y a otro del Atlántico, ya sea en América o sea en Europa, fundamentalmente tiene dos raíces. Una es la grecorromana, el mundo clásico. Grecia y Roma, fundamentalmente Roma. Nuestra concepción del Estado, del derecho, de las relaciones políticas, eso es grecorromano al 100%. Nuestra idea del bien y del mal viene del cristianismo claramente, que a su vez tiene sus propias raíces a través del judaísmo y del mundo mesopotámico y egipcio, etcétera. Pero digamos que sí, que nuestra civilización es romana y cristiana. Independientemente, yo se lo decía siempre a mis alumnos, porque durante mucho tiempo les di una asignatura en la universidad que era Historia de la Iglesia en la Edad Media. Ustedes pueden ser agnósticos, ateos, se pueden haber convertido al budismo, al islam, a lo que ustedes quieran, pero conceptualmente su idea de la belleza, del bien y del mal es cristiana, porque así ha sido durante mucho tiempo. Cuando Roma adopta el cristianismo como religión oficial en el siglo IV, a lo largo del siglo IV, esa hibridación de lo romano y de lo cristiano es absoluta, absoluta, y pasa a Europa. Al punto que, les pongo un ejemplo para mí precioso, cuando Máximo el Confesor, que era un teólogo del siglo VII, que era griego de lengua, escribe a un amigo, le dice: yo soy romano por la fe y griego por la lengua. La idea de que los romanos eran cristianos y los cristianos eran romanos se hizo una sinonimia absoluta y pasa a todos los pueblos de Europa. Un francés, un inglés, un español no puede desligar su identidad del cristianismo, y cuando Europa salta a América, ocurre lo mismo en América. Otra cosa es que nosotros eso podamos haberlo alterado, cambiado, que lo estemos haciendo, pero nuestra realidad íntima y personal sigue siendo una realidad cristiana. Y el Papa era un emperador, era un obispo. ¿Quién era ese Papa? Estamos hablando de la alta Edad Media, de la Edad Media. Reemplazó al emperador, más o menos. ¿Qué nos puede contar usted, José? El Papa en un principio, la cabeza de la Iglesia es el emperador. Es Constantino quien convoca el Concilio de Nicea y quien lo preside. El emperador va a ser el jefe de la Iglesia sin discusión ninguna hasta el siglo VIII. Luego el Papa va a crear su propia historia mítica, la Donatio Constantiniana, que es una invención, ya lo saben, Giordano Bruno lo pone de manifiesto ya en el siglo XV, y esa idea de que el Papa ya fue el primero de los obispos desde la primera antigüedad, desde Pedro, ¿no? Eso es una construcción que hace el papado. En principio, el papado, la primacía del obispo de Roma no estaba ni clara ni era real. Los patriarcas de Oriente eran tan poderosos o más que el Papa, el patriarca de Alejandría o el de Antioquía. Lo que sí supo hacer el Papa fue mediar muy bien, siempre apareció como el mediador en Oriente, que era un mundo más convulso, más complicado, y lo que sí supo también hacer es que el obispo de Roma terminó siendo no solo el obispo de Roma, sino el defensor de la ciudad de Roma. Durante las invasiones del siglo VI, los longobardos asediaban Roma continuamente y la autoridad del emperador se manifestaba a través del obispo. Eso pasó mucho en la Alta Edad Media. Digamos que el defensor de la ciudad es el obispo, y eso hizo que el Papa tuviera un poder terrenal cada vez mayor, que luego los carolingios le iban a confiar, a ampliar, ¿no? Pero esa idea del papado que todos tenemos, la de un papa triunfante, la de un papa que rige la Iglesia en Occidente o en todo el mundo cristiano, realmente no va a cobrar cuerpo hasta el siglo IX, X, y no va a ser indiscutible hasta el siglo XIII. Bueno, entonces, a ver, realmente la historia como ciencia vino a desarrollarse en el siglo XIX, como, digamos, como un campo de la ciencia, pero también, es decir, trajo tantas cosas buenas, pero también, digamos,
como que no nos hemos dado cuenta que muchas concepciones del siglo XIX o de dieciochescas o del siglo XIX son las que realmente han venido a ser, digamos, dominantes y de alguna manera han venido forjando lo que es ese universo valorativo de nuestra cultura o de nuestro mundo actual. Yo te voy a invitar a que hagamos un ejercicio de si no existiéramos si no existieran estas ideas, estas concepciones del nacionalismo, hagamos la abstracción de que no existieran, ¿cómo sería el mundo actual para usted? Bueno, es un buen ejercicio de concepción, ¿verdad? Intelectual. Bueno, a mí me gusta decir, muchas veces las respuestas del presente o incluso del futuro están en el pasado, ¿no? Antes les decía al principio que a mí me interesa, me gusta, me apasiona el mundo romano, precisamente porque es un mundo sin nacionalismos. Es decir, en el siglo III, por ejemplo, aparece el Imperio Galo y el Imperio de Palmira, pero son respuestas locales ante peligros que el centro romano ya no era capaz de cubrir, ¿no? Es decir, la gente de la Galia, Britania e Hispania dice, bueno, desde Roma no nos está llegando ayuda, nos organizamos nosotros, ¿no? Pero no es un nacionalismo, es decir, no es que ellos se sientan más galos que romanos, ¿no? No, eso no existía en el mundo romano, ¿no? No, para nada. Entonces, a veces imagino que el mundo a futuro debería de ser así, que los nuevos estados deberían de ser estados más amplios, capaces de aglutinar a gentes más diversas, a realidades más diversas. Yo siempre pongo un ejemplo. Imagine lo que podría ser una Iberoamérica unida. El potencial económico, cultural, que eso podría gestar y tener, ¿no? ¿Y qué es lo que realmente impide que eso pueda ser real? Que lo fue durante mucho tiempo. Las nuevas concepciones que aparecen en el siglo XVIII y XIX y que todavía hoy son las predominantes. Yo les decía, las fronteras las inventa Roma, pero las inventa para separar a las gentes de afuera, a aquellos que no pueden disfrutar de la prosperidad que nosotros hemos generado. Y es Roma quien crea a los bárbaros. Pues algo así nos ha pasado en nuestro mundo. Nos han creado una serie de límites precisamente para mantenernos fuera. Porque si el nacionalismo vive precisamente de una fuente, esa fuente es la historiografía, la filosofía y la política desarrollada en Inglaterra y en menor medida, pero posteriormente, con mucha más fuerza en Alemania. Y también en Francia. Y son naciones que en un momento dado apuntan o digamos que apoyan o apuestan por esa idea racial, germánica de la historia, que es la que termina imponiéndose en el siglo XIX y la que nos han vendido a otros pueblos que hemos tenido un pasado histórico, entre comillas, más romano y por lo tanto más universal. ¿Cómo sería el mundo sin nacionalismo, sin ese nacionalismo del siglo XIX? Yo creo que sería un mundo más abierto, más rico, más dinámico y menos lastrado por las diferencias y más potenciado por lo que nos une. José, tocaste un tema que a nosotros pues, nos interesa mucho y hablaste de Hispanoamérica y de cómo sería Hispanoamérica unida. Pues de hecho, y también lo dijiste muy bien, Hispanoamérica estuvo unida por 3 siglos. ¿Sí? 3 siglos largos. Y yo quisiera invitarte a que hiciéramos un paralelo entre ese imperio que nosotros, del que estuviste hablando, que tú decías que la gente se sentían romanos porque estaban bajo el imperio romano, y este imperio español moderno, de la historia moderna, que digamos empieza a forjar por allá hacia los siglos XV, un poquito antes, se consolida por allá en el siglo XVI, XVII. ¿Esa realidad se alcanzó a vivir en este imperio o no? ¿Cómo lo ves tú? Los miembros de los integrantes de ese imperio, ¿sí eran como los romanos o de pronto
eran distintos. ¿Cómo los ves tú? Pues, como siempre, lo más interesante es acudir a los textos de la época. A mí, por ejemplo, al final, muchas veces, nuestra identidad la define el otro, el que viene de fuera. Yo les invito, y seguro que lo han hecho, a leer relatos de viajeros ingleses, franceses, alemanes por América en el siglo XVII-XVIII. Y cómo denominan a las gentes de lo que fue luego, de lo que era el reino de Nueva Granada o del reino del Perú o del reino de México. ¿Cómo los denominan? En esos libros, en esos relatos de viaje, hablan de españoles de América. La idea de identidad es una idea siempre compleja. Uno se siente partícipe de algo siempre y cuando ese algo sea capaz de aglutinar y sobre todo capaz de ofrecer ventajas. ¿Cuándo surgen en España los nacionalismos vasco y catalán? ¿Cuándo cogen fuerza? Surgen un poquito antes, pero ¿cuándo cogen fuerza? A partir del desastre de Cuba. Uno no quiere ser algo que ha fracasado, uno quiere ser algo que ha triunfado. El Imperio Español triunfaba. La gente se sentía dentro de ese imperio como partícipe de algo grande. Los imperios son ideas, ideas aglutinadoras. Tan español se sentía un señor de México como uno de Colombia, como uno de lo que hoy es España. Es una idea aglutinante, una idea universal. Los imperios siempre son universales, si no, no son imperios. Y si ha habido dos imperios universales en la historia, han sido el romano y el español, porque han sido los únicos que han tenido tiempo, siglos, para generar esa identidad. Son 300 años. El Imperio Británico es flash, una pausa. Nos dicen que con Isabel II, el Imperio Británico surge realmente en el siglo XVIII. Estamos hablando de muy poco tiempo. El francés ni les digo, es de risa. Si ha habido un imperio posterior a Roma en Occidente que ha durado el tiempo suficiente como para crear una identidad fuerte, ha sido el español y antes que él el romano. Eso es tan cierto como que ustedes y yo nos estamos hablando exactamente en la misma lengua, aunque pertenecemos a países que son independientes desde hace 200 años. Hace ya más de 200 años que lo que fueron, como decían aquí, ¿no? Como se ve, por ejemplo, en la Constitución de Cádiz de 1812, ¿no? Los españoles de ultramar, como decían en la Constitución de Cádiz, son independientes desde hace más de 200 años. Sin embargo, la cultura, la lengua, nuestra concepción del mundo está presente. La podemos compartir un colombiano, un español, un peruano, un mexicano. Eso quiere decir que el imperio que nos generó, porque España no es la que... España es también hija de ese imperio. No es el imperio España. España es igual que Colombia o que Uruguay. Somos herederos de ese imperio todos, los de aquí y los de allí, los de este lado del océano y los de aquel lado. Sí, España no es la potencia colonial, España no fue una potencia colonial. España es el país actual, que surge realmente en el siglo XIX. Es tan hijo de ese imperio que se ha roto como Colombia. Hay un dato que a mí siempre me ha sorprendido, José. Hablaba usted del idioma, de la lengua que hablamos, y resulta que al principio del siglo XIX, aquí en Sudamérica, más o menos el idioma castellano, el idioma español lo hablaba, era la tercera parte de la población. Las poblaciones nativas no hablaban el idioma castellano. Y se volvió, digamos, universal en América Latina. Fue en el siglo XIX, cuando ya hablábamos de repúblicas soberanas. Entonces, de alguna manera usted está hablando de una unidad que, si bien políticamente se rompió, pero culturalmente como que siguió siendo lo mismo. Hoy en día, el 90% de la gente en Latinoamérica habla el español, pero eso no es heredado del Imperio Español, sino eso es heredado de las repúblicas. Fíjese usted cómo la idea de la que usted habla claro. Efectivamente obedece a esa realidad. ¿Ah? Sí, claro, sí, porque al fin y al cabo la lengua es una herramienta más en una creación imperial.
Y los estados que surgen de ese imperio que se ha roto, evidentemente van a continuar con esas dinámicas culturales. La manera de hacer Colombia es dotarla de una lengua vehicular, ¿no? Es decir, la manera de hacer México es exactamente igual. Es decir, tú tienes que crear un estado, tienes que crear una nación, tus herramientas básicas van a ser esas: la lengua, la identidad, la creación de un pasado y, sobre todo, siempre en cualquier nación va a haber un pasado heroico. Siempre. Porque es necesario el héroe para la nación. Y junto con eso, la lengua, evidentemente, y luego las instituciones. Si usted coge las instituciones del Reino de Nueva Granada en 1800 y las de la República en 1870, probablemente, inevitablemente, administrativamente, jurídicamente, va a haber una serie de nexos, de continuidades enormes, como las había entre el Imperio Romano y los reinos de la Alta Edad Media. Es decir, la ley de los visigodos, el fuero juzgo, el liber judiciorum, básicamente es derecho romano en un 90%. La administración visigoda en el siglo VII era un calco de la romana en el siglo IV. Es decir, los imperios generan unas dinámicas que incluso cuando desaparecen, los estados que los sustituyen continúan con esas dinámicas. Son tan fuertes que las continúan. Por eso no me extraña lo que usted me dice. Evidentemente, Colombia en el siglo XIX va a extender y a imponer el español, el castellano como lengua, porque es la única manera de cohesionar la nación. Sí, había la Iglesia Católica, especialmente la Iglesia Católica prefería que los curas y todo eso aprendieran las lenguas nativas para poder predicar. Les parecía más fácil. Hay países como, bueno, hoy en día Paraguay, por ejemplo, tiene dos idiomas oficiales, el guaraní y el castellano. En todo el Perú, pues el quichua. En México, pues estamos hablando del náhuatl, en fin, todas estas lenguas, digamos que eran muy usadas, y vuelvo y repito, era solamente la tercera parte de las personas hablaban castellano. Bueno, hablando de la formación de la nación española, hay un elemento que usted ha tocado, dos elementos muy importantes. Está el elemento romano, está el elemento bárbaro, pero también hubo un elemento árabe muy grande, que es más, creo que usted tampoco está como muy de acuerdo en que los árabes se llamaban árabes, digamos, de esa manera. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Pues el surgimiento cuando yo hice mi tesis doctoral, un tercio de la tesis iba dedicada al origen del Islam. Y yo, históricamente, estoy hablando solo en el plano histórico, no en el plano de la fe, ¿no? Es decir, yo siempre distingo cuando hablo de historia y cuando hablo de una religión en otro plano, ¿no? Sí, realmente no es el Islam quien conquista el mundo, son los árabes. Los árabes son los que conquistan, y a partir de esa conquista surge el Islam como elemento diferenciador, porque esos árabes que han dominado a pueblos mucho más numerosos, el Egipto romano, la Siria romana, Irak e Irán, que eran Persia, se establecen como casta dominante, y una casta dominante tiene que diferenciarse, y como la inmensa mayoría de la población es cristiana, por ejemplo en Egipto o en Siria o en el norte de África, la manera de diferenciarse es generar una religión netamente diferente. Pero los árabes son muy pocos, muy pocos. Los árabes van a tener la habilidad no solo de hacer la conquista al comienzo, la primera conquista la hacen los árabes, sino de ser capaces de extender su lengua y su identidad religiosa. Pero quien termina haciendo la conquista no son los árabes, son los egipcios, que no eran árabes. Por ejemplo, los coptos, los cristianos coptos, eran los que tripulaban los barcos árabes en el Mediterráneo, y a menudo los que integraban sus ejércitos, pero no solo coptos, sirios cristianos o también persas, zoroastrianos, etcétera, etcétera. Digamos que esos ejércitos árabes, cuando uno luego mira por dentro, resulta que árabes eran una minoría y que la mayoría eran bereberes, egipcios, sirios, persas, turcos. Cuando llegan a España, la España visita en 711, en el ejército de Tarik, que es el general que pone primero pie en tierra aquí,
para derrotar a los visigodos, había 1.700 árabes y 12.000 bereberes. Y junto con ellos, coptos, persas, egipcios, de todo tipo, no solo coptos, sino también melquitas. Es decir, todo esto que nosotros decimos árabes es una realidad también muy compleja en la que al final termina aglutinando un montón de pueblos, la religión por un lado y la lengua por otro. Y lo mismo va a ocurrir aquí en España. Es decir, al Andalus, las primeras monedas, es muy bonito porque uno ve las primeras monedas, por una de las caras, por el anverso, viene en latín S-P-A-N, España, y por detrás pone ya al Andalus, las dos, ¿no? Es una sinonimia completa, ¿no? Entre los dos términos. Esa conquista de la Hispania romano-visigoda por los árabes se basa, es decir, no cambió de un día para otro. La inmensa mayoría de la población siguió hablando latín, o romance ya casi, siguió siendo cristiana, y esa transformación duró siglos. Y viceversa, cuando los cristianos del norte comienzan lo que aquí llamamos reconquista, ocurre lo mismo. Es un proceso que dura siglos, en las que mucha gente que originalmente se habían terminado por convertir al Islam vuelven a convertirse al cristianismo. Perfecto. José, quisiera hacer un break. Nuestro director de la fundación, Carlos Moreno, quiere hablar sobre algunos temas de la fundación y ya luego retomamos para ponerle punto final y hacer las últimas conclusiones. Sigue, por favor, Carlos. Gracias. Gracias, Javier. No, yo lo que menos quería era interrumpir semejante conversación interesante, tan fantástica que hemos tenido. Ahorita le voy a hacer una serie de preguntas a José, porque realmente la sapiencia de José nos enorgullece hoy. Qué cantidad de información. Y te quiero decir, aquí por lo menos en Colombia, casi que nos enseñaron que se acababa el Imperio Romano, venía el oscurantismo de la Edad Media y arrancaba después el descubrimiento de América. Pasamos apagados 1000 años en que no se sabía y no teníamos ni idea de qué había pasado, y esto nos da una claridad grandísima. Pero ya te pregunto, me toca la labor de hacer y de impulsar, porque para sostener estas fundaciones nos toca tener recursos y nuestros amigos nos han ayudado permanentemente, y por eso los invitamos a este bono solidario de 150.000 pesos que se pueden consignar en la cuenta corriente de la vivienda 4732-6999-4033 para que podamos tener, o por PayU, que es una plataforma de pago, a nombre de la Fundación Festival Internacional de Historia. Y esto nos permite poder sostener estas interesantes charlas que tenemos, que no vas a ver, José, no son solamente estas, sino muchos otros espacios que hemos creado para divulgación de historia. La siguiente, Carlos. Creamos un libro que se llama La Historia, basado en el segundo Festival Internacional de Historia, en donde tenemos, lo hicimos presencial en Villa de Leyva, 5 escenarios tuvimos aquí simultáneos, en donde tenemos ejes como el Bicentenario, Antonio Nariño, José Enrique Rodó, los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, mencionaste algo de las Cortes de Cádiz, Francisco de Pablo Santander, el Pacífico colombiano, su cultura y sus vivencias, Gonzalo Jiménez de Quesada, también lo mencionaste, la historia musical colombiana, los jacobinos negros o los negros del rey, aquí tema que tuvo que ver con esta conversación interesantísima, pero lo que está pasando hoy en Haití tiene su origen histórico, como estamos hablando ahorita, muchas de las cosas pasan. Vivir y morir el reto hace 200 años, historia del nadaísmo en Colombia, historia sin anécdotas del origen de una taza de café, breve historia del cristianismo, volver a pensar en el Islam, influencias de arquitectura italiana en Colombia, Villa de Leyva, patrimonio cultural. ¿Qué pasaría si John Fitzgerald Kennedy no hubiera sido asesinado? En contrahistoria. ¿Qué pasaría si Hitler hubiera ganado la guerra? La Revolución Rusa, las mujeres y la educación artística en Colombia, la historia del futuro desde las TIC. Entonces, ustedes ven que es un tema sensacional, es un libro que contiene todo esto, es un libro de viaje, es un libro para tenerlo, por favor,
los invitamos a que nos lo compren. Vale 58.000 pesos, son como más o menos 100 euros. Y esto lo enviamos al resto del país en 14.500 pesos, en Bogotá en 8.000 pesos, menos de €1. Y esto también se puede consignar en nuestro banco de vivienda, en la misma cuenta corriente que los mencioné, 473-269-99-4033, a nombre de la Fundación Festival Internacional de Historia. Si la persona quiere comprar el libro más el bono solidario con 200.000 pesos, 200.000 pesos para ti que estás allá, esos son menos de 10 euros, como 8, que es una contribución mínima que tenemos acá para poder trabajar. Pero esto es para todos. Tenemos un curso de turismo histórico y emprendimiento sostenible para educar a nuestros guías históricos en Colombia a que sepan contar las historias de verdad, como son. Esto lo hacemos con la Corporación Tecnológica de Bogotá. Los invitamos a que inscriban a la gente que ustedes conozcan, la gente que quieran ustedes promocionar nuevas oportunidades de trabajo para que se vuelvan guías históricos, guías turísticos que tengan esta formación histórica. Con una inversión de 1.600.000 pesos consiguen un diplomado, un tema muy barato para tema. Entonces, esto lo tenemos. Para Tardeando con Historia, dentro de 8 días, tenemos a otro conferencista que nos está acompañando hoy, que es Juan Luis Gomar. Excelente, nos ha acompañado en todas las conferencias, también de este fabuloso grupo español. Vamos a hablar de Tucídides, una historia universal. Esto va a ser dentro de 8 días, los esperamos a todos, por favor, 4 de la tarde, y para que nos ayuden a promocionar esta excelente conferencia. Y dentro de otro programa que hacemos para los niños, se llama Tardeando con Historia para Niños, los miércoles a las 5 de la tarde, cuando los niños están en su momento escolar, se llama Los Hombres de las Barbas Largas. Es un historiador fantástico que tenemos nosotros, que es una persona que es absolutamente cercana a la fundación, que ha hecho unas historias, todo basado para niños, para que los niños aprendan historia. Los Hombres de las Barbas Largas. ¿Quiénes han sido los hombres de las largas barbas en la humanidad? Y como te dije al principio, tenemos el 4º Festival Internacional de Historia. Se llama Reencuentros. Reencuentros, con este tema que tenemos ahorita, volvernos a encontrar después de esta pandemia. Reencuentros, desafortunadamente todas las condiciones de bioseguridad no están tan claras como para habernos atrevido a hacerlo presencial. Será virtual el 10, 11 y 12 de septiembre. Reencuéntrate con la historia y la cultura. Entonces tenemos la conferencia, cada conferencia vale 45.000 pesos, la conferencia inaugural vale 55.000 pesos, contaremos con la ministra de Cultura de Colombia, y si hay un abono, este abono tiene una conferencia presencial y 7 conferencias que vale 310.000 pesos, y el abono 2 para las virtuales, las 8 conferencias virtuales sin la presencial, 300.000 pesos. Por favor, compra los tiquetes en PinTicket, es una plataforma, teléfono 57-316-473-4320, o en la página web que ustedes ya conocen todos, www.festivalinternacionaldehistoria.com. Esas son las, para que nos acompañen, ahorita 10, 11 y 12 de septiembre, 3 días de historia, 2 conferencias simultáneas para que ustedes escojan a cuál de ellas entrar y cuál de ellas participar. Los esperamos, PinTicket, que ustedes lo pueden buscar en esta parte y en eso. José, y aprovecho para preguntarte, para retomar el tema, unas cosas, porque Javier ha hecho unas preguntas terriblemente interesantes, pero déjeme hacer unas que son válidas, ¿sí? Y es, obviamente, hay un tema, no hablaste de los rusos, no hablaste de qué pasaba con estos rusos. El zar, la palabra de zar, viene derivada de los romanos la cogen cuando dicen el César. Y la derivación del César, crean el zar. El zar era el emperador ruso y tiene que ver con el César y con los romanos. Eran un poco también para los romanos parte de estos bárbaros, parte de este tema. Los emperadores, de los emperadores romanos, lo que tú decías, están en todas partes, pues hubo españoles, emperador romano español, o emperador romano africano, o emperador romano de Siria, hubo emperador romano que manejaban todos los países en todo esto, pero la otra pregunta es, ¿qué pasa con los idiomas? El idioma romano dominó el mundo, el latín dominó el mundo,
pero hoy en día el inglés domina el mundo, los idiomas germánicos en ese momento eran los mismos romanos, fueron los que determinaron que ellos eran inclusive los esclavos de los romanos eran los germánicos, eran los eslavos, eran los serbios, eran los de Croacia, eran los de Herzegovina, todos estos sitios eran los que eran los esclavos, pero esos pasaban a ser quienes industrialmente empezaron a manejar el mundo después de esto en detrimento de los romanos. ¿Qué pasó ahí en eso? Y otro tema es, ¿qué pasó con esto de las razas? Yendo un poquito al tema Hitler, que hablaba de la raza aria pura, eso no existía. Esto con que estamos viviendo y lo vemos todos los días, no existen las razas puras, no existen. Esto es totalmente ha habido un tema, y entonces, ¿en dónde le nace esa historia? ¿En dónde quieren borrarla? ¿Por qué quieren ponerla? Los judíos han sido perseguidos no solamente por los alemanes, han sido perseguidos por los rusos, han sido perseguidos por los romanos, han sido perseguidos por inclusive los mismos árabes. ¿Qué pasa con eso? Ahí dejo una pregunta, se la robo a Javier para efectos de eso. Y mil gracias, por favor, esperamos la contribución. Y José, qué interesante conferencia. Mil gracias. Muchas gracias por la pregunta. Y sí, la verdad es que son preguntas muy interesantes porque nos dan pie a abrir temas muy de actualidad, ¿no? El concepto de raza se crea en Europa en el siglo XIX. Quizá un poco antes, en el 18, ya a finales del 18, los ingleses en la India empiezan a barajar una serie de conceptos, ¿no? Pero esa idea de raza que nosotros tenemos es una idea relativamente nueva, que no figuraba en la mentalidad de un hombre romano, ni tampoco en la de un hombre del Renacimiento. Esa idea de raza que hoy tenemos todavía muy metida en la cabeza, ¿no? Incluso cuando nos queremos desprender de ella, sale muchas veces, ¿no? A reducir, ¿no? Hoy día, gracias a la genética, podemos, en cierta manera, reconstruir la historia de los actuales países, la historia genética. Una cosa que nos ha sorprendido muchísimo a los historiadores, nos ha dejado un poco digamos, desconcertados, ¿no? Es que efectivamente los indoeuropeos, porque el concepto de ario ario es la palabra que los persas se daban a sí mismos, los antiguos persas se llamaban a sí mismos arios, ¿no? Irán significa país de los arios, ¿no? Indudablemente hay una conformidad lingüística, esto se sabe desde el siglo XVIII, es decir, hay un grupo de pueblos, de lenguas, que se extienden desde lo que hoy sería, que se extendieron desde lo que hoy sería Irlanda y Portugal hasta la India y el este de China, ¿no? Y que están divididas en familias, latina, germánica, eslava, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya lo sabíamos desde el siglo XVIII. Lo que nos ha dejado un poco con el pie cambiado a los historiadores es que muy recientemente, les estoy hablando de 10 años para acá, y gracias al estudio genético, nos hemos llevado la sorpresa de que no solo fue una dispersión lingüística, sino étnica, que un grupo de pueblos, ahora le llamamos los Yannana, que habitaba en lo que hoy sería Ucrania, Rusia, hacia en torno al año 2700 o 2800 a.C., van a tener una expansión brutal. Van a llegar hasta la península ibérica, y lo que nos ha dejado un poco perplejos y no encontramos explicaciones es que acaban con la población masculina de toda Europa. Y se mezclan con las mujeres de esos pueblos. Eso es lo que nos dicen los genes. Esos pueblos, ese nuevo pueblo europeo que surge de ese genocidio prehistórico, entre comillas, lo de genocidio prehistórico, entre muchas comillas, va a dar origen a un montón de pueblos o de grupos de pueblos que podemos agrupar por sus lenguas. Carpodacios, ilirios, latinos, germanos, etcétera, 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 ¿no? Y evidentemente sobre todo este conglomerado que es Europa, la entidad dominante culturalmente hablando va a ser el Imperio Romano. Lo va a determinar absolutamente todo. Europa tuvo una lengua común culta hasta el siglo XVII, que era el latín. Cualquier hombre culto, ya escribiera en Suecia o escribiera en Portugal o lo hiciera en Italia, iba a utilizar el latín como lengua vehicular, o escribiera en Nueva Granada,
iba a escribir en latín como lengua vehicular y universal todavía, ¿no? Pero no solo la lengua, la idea de la política, la idea del Estado es una idea romana que se extiende por toda Europa. Hablaba del zar. La palabra zar es César, Kaiser en alemán, César. Toda nuestra idea del poder es romana. Si ustedes cogen un billete de dólar norteamericano, es el imperio. Si van al Capitolio, fíjense qué palabra, Capitolio. Es decir, la repetición de Roma se ha hecho una y otra vez porque Roma es el modelo. Y los Estados Unidos que surgen en el siglo XVIII, realmente lo que quieren es ser una nueva Roma, una nueva república romana, una nueva república imperial. A lo que intento responderle, ¿por qué en determinado momento los pueblos herederos de Roma de forma más directa quedan un poco atrás con respecto a esos pueblos germánicos o incluso eslavos? Efectivamente, la palabra eslavo es una palabra que termina entrando en nuestra lengua como esclavo, porque no es digamos que no es el servus de los romanos, ¿no? Nosotros decimos eslavo porque los eslavos, los pueblos eslavos, llenaron los mercados de esclavos durante toda la Edad Media. ¿Por qué seguimos teniendo una concepción racial muchas veces? ¿Por qué se ha perseguido a los judíos? ¿Por qué los germanos y los eslavos, Alemania y Rusia siempre se han odiado, por ejemplo, ¿no? Porque todo eso surge con el nacionalismo. La idea del judío ya es otra cosa, ¿no? Porque ahí ya entra el cristianismo también de por medio, incluso antes el Imperio Romano. Es más compleja y más diferente. Digamos que hay un trasfondo más complejo, ¿no? El problema de los judíos, la persecución de los judíos en la Edad Media y luego ya en la Edad Moderna y el genocidio nazi, etcétera, tienen raíces mucho más complejas, ¿no? Pero la idea racial y los enfrentamientos raciales en Europa comienzan realmente en el siglo XIX. El Imperio Austrohúngaro no era un imperio étnico y sin embargo funcionó muy bien. El Imperio Ruso se convierte en un imperio étnico en el siglo XIX con el paneslavismo, pero antes el zar de todas las Rusias, se sentía tan zar de un ruso como de un letón o de un estoniano o de un lituano, que no son pueblos de lengua eslava, ¿no? Realmente estamos hablando de cuestiones muy complejas que tienen muchísimos enfoques, ¿no? Pero en un momento dado, mucho más tarde de lo que creemos, la prosperidad, por ejemplo, económica e industrial de los pueblos germánicos de Inglaterra, de Alemania, es mucho más reciente de lo que nos han querido decir. Si ustedes iban hacia el año 1800, el nivel de industrialización de España, de la península ibérica, era similar al de Francia. Y la prosperidad económica en México o en Nueva Granada o en el Perú, el nivel de vida promedio en una ciudad como Bogotá o como México o como Lima era superior al de Londres. Es decir, no es algo tan de siempre como muchas veces creemos. No la prosperidad, la industrialización, el comercio del área germánica del mundo, que no fue romanizada, no es algo tan antiguo, es algo relativamente reciente que comienza a gestarse en el siglo XVII y XVIII, pero que realmente empieza a coger fuerza en el XIX. Y me he dispersado mucho, pero es que la pregunta era muy amplia y muy grande. Mil gracias. Javier, te cedo la palabra. No, además tienes una memoria absolutamente fantástica. Uno por uno contestaste todos los puntos. Fantástico, fantástico. Gracias. Gracias, José. Doña Irma Acevedo tiene una pregunta. Dice así, en esa época, ¿cómo se puede entender el concepto del pueblo? Si el pueblo no es un continuo histórico, ¿cómo se puede entender la identidad? Muy buena pregunta. En antropología es donde mejor se ha estudiado la identidad. Voy a intentar contestar a su pregunta de forma sencilla. La identidad es una construcción. Puede ser una construcción personal. Yo puedo sentirme español como en un momento dado podría sentirme colombiano. ¿Por qué no?
no deja de ser una elección personal la identidad, pero evidentemente también tiene un trasfondo mucho más íntimo, mucho más intenso, mucho más cultural. La historia es una gran constructora de identidad. El pasado compartido genera identidad. Nosotros tenemos un pasado compartido. Yo estoy seguro de que ustedes se sienten mucho más cercanos a Juan Luis y a mí que, por ejemplo, a un señor de Suecia, o a un señor de China, o a un señor de Mongolia, o a un señor de la India. ¿Verdad que sí? Y no Total. solo se trata de lengua. En Se Madrid trata nos de... sentimos en nuestra casa. Efectivamente. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque tenemos un pasado común. Ahora bien, siempre tenemos que tener presente que todo eso, además de historia, además de pasado común, no deja de ser una construcción humana. En el siglo XVI, la idea de Francia no tenía nada que ver con la idea de la Francia de la Revolución. Un bretón, un picardo, un auvernés, un occitano, no hablaba francés. Hablaban lenguas que no tenían nada que ver con el francés estándar. ¿Cuándo se crea el francés estándar? Con la Revolución y con la instrucción pública. Y entonces es cuando los países, las naciones, descubren que a través de la escuela, a través de los periódicos, a través de los libros, a través de las universidades, se puede generar una identidad nacional. Y se crea Francia así, porque un occitano o un bretón no tenían nada que ver entre sí, hablaban lenguas distintas, tenían pasados distintos y no se sentían sino súbditos del rey de Francia. Pero la idea identitaria de Francia la crea la Revolución Francesa a través de la instrucción pública, a través de la literatura, a través de la propaganda. Y así lo hemos hecho todos. La idea moderna de España se gesta en el siglo XIX con las mismas pautas y con las mismas bases que en Francia. Y así lo han hecho también ustedes en sus estados nacionales de Hispanoamérica. Así, había que crear una identidad pura peruana, colombiana, mexicana, como se creó la española, la portuguesa o la francesa, a través de la escuela y a través de una serie de pautas o de identidades comunes o de principios comunes culturales, ¿no? Pero luego hay una identidad más profunda, para mí más real, que es la del pasado compartido. Nosotros tenemos un pasado compartido y eso también es identidad. Eso en la antigüedad era exactamente igual. Un señor de Siria se sentía romano porque llevaba en el Imperio Romano varios siglos, porque Roma era un modelo, porque ser romano era algo que te daba prestigio, entre comillas. Tú no eras ya de Emesa o de Baalbek o de Antioquía solamente. Esa era tu identidad local. ¿Tú te sentías antioqueno? Claro que sí, te sentías antioqueno. Pero por encima de esa identidad particular y local, había algo más prestigioso que era ser romano. Y además algo que te permitía comerciar con todo el mundo romano, viajar por todo el mundo romano, sentirte ciudadano, no solo en Antioquía, sino en lo que hoy sería Francia, en lo que hoy sería España, en lo que hoy sería Marruecos, en lo que hoy sería... Ese tipo de identidad es una identidad que se basa en el prestigio. Y el prestigio te lo da algo exitoso. Y si ha habido una construcción humana exitosa, ha sido el Imperio Romano. Bueno, José, hay una pregunta, yo creo que vamos a darle el cierre con esta pregunta que es bastante interesante, la hace doña Beatriz Cortázar. Sí, ¿qué pasa con? Perdonen, ¿puede repetir? Con esta pregunta vamos a terminar. Irma Acevedo dice que muchas gracias por la respuesta. Muchas Y gracias a ustedes. Beatriz Cortázar, ya con esta pregunta vamos a cerrar porque pues sabemos que ya es muy tarde para ustedes. De nuevo, muchas gracias por esa trasnochada histórica. La pregunta es la siguiente, dice, la religión definitivamente constituye un elemento que cohesiona una unidad, digamos que de tipo nacional. En el Imperio Romano, especialmente al acoger el cristianismo, se dio este elemento y posteriormente al final de lo que nos enseñaron como la fase final de la Edad Media, Isabel la Católica cohesiona el Imperio Romano con la religión como una de sus
aristas. Entonces la pregunta central es, ¿cómo marca la religión el concepto de nación? Muy interesante la pregunta y efectivamente, si hay una obsesión a la hora de construir una identidad nacional es buscar elementos cohesionadores. La lengua, el pasado y la religión son los tres principales. ¿Por qué las guerras de religión en la Europa del siglo XVI-XVII? Pues por eso mismo. Porque se constituye la religión como elemento que cohesiona y que diferencia. Porque la identidad siempre se construye frente a alguien. Siempre. Es decir, siempre se hace frente a alguien, contra alguien, ¿no? El romano se hace frente al bárbaro. El español se hace frente al francés, etcétera, etcétera, ¿no? Y la religión es fundamental, claro que sí, es fundamental. Constantino el Grande elige conscientemente al cristianismo como elemento cohesionador de un imperio romano que acaba de salir de una crisis brutal, la del siglo III, y necesita cohesionar más al imperio. Y lo hace en lo político, con una nueva estructura imperial, el dominus, en la que digamos que es una monarquía ya plenamente absoluta, y crea una nueva estructura administrativa, una nueva moneda, en fin, pero sobre todo a partir de lo religioso. El emperador ya no solo es el emperador, ahora es el vicario de Dios en la tierra, es la imagen de Cristo en la tierra. Elemento más cohesionador que ese no puede haber. De hecho, es tan importante que desaparece el Imperio Romano en Occidente, pero el cristianismo sigue siendo el elemento de unión y aparece lo que en la Edad Media llaman cristiandad, que sigue funcionando hasta el siglo XIX. Esa idea de unidad paneuropea se basa en la religión. Y hoy día la Unión Europea, aunque no lo reconozca, parte en los años 50 de esa idea. ¿Han visto ustedes la bandera de la Unión Europea? Es azul, ¿verdad? Y hay una serie de estrellas doradas. Está inspirada directamente en el manto de la Virgen, de la Inmaculada. Eso es así. Luego otra cosa es que la nueva Europa que ha surgido es una Europa que ya no busca ese elemento cohesionador en la religión, sino en otras cuestiones, ¿no? Pero evidentemente Europa, la cristiandad, hereda ese elemento identitario del Imperio Romano y de su adopción del cristianismo como religión oficial. Y pasando a otro imperio, el español, que antes lo tratábamos, ¿en qué se basaba el Imperio español? En el rey y la fe católica. Eran los dos grandes elementos cohesionadores. El rey, la monarquía, la idea de monarquía y la idea religiosa. Bueno, José, muchísimas gracias. Esta fue una tarde realmente especial. Espero que no sea la última que tengamos contigo y ya cuando tengamos la posibilidad de volver a hacer nuestros actos presenciales, esperamos tener el honor y el gusto de que nos acompañes acá. Muchas gracias en nombre de la Fundación por este conversatorio. Muchas gracias a Islibris. Nuevamente un nuevo capítulo de esta alianza que tan afortunadamente se ha venido dando. Lo vamos pasando y también pues gracias Juan Luis, fuiste muy amable, tu colaboración en la invitación que le hiciste a José. Bueno, no nos queda más sino decirles de que de verdad muchísimas gracias, que tengan una buena noche y bueno, quedamos QAP. Dentro de 8 días nos vemos con Juan Luis. Mil y claro mil gracias, sí. José. ¿Qué tal? Claro que sí. Muy amable, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos ustedes y a Juan Luis, de verdad que sí. Podemos quedarnos conversando semanas enteras. Claro que sí. Un abrazo grande para todos ustedes. Buenas noches. Para todos. Adiós, buenas tardes. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias a la audiencia por su atención. Hasta luego. Gracias, Javier.